Hola amigos, ¿qué le falta a un vehículo eléctrico para convertirse en un vehículo térmico desde el punto de vista de la comodidad, del confort, de la posibilidad de viajar con ellos pues con total naturalidad como lo podemos llegar a hacer con los vehículos térmicos? Cada uno de los fabricantes da una solución diferente y se fija en unos apartados o en otros. Hoy aquí, en este vídeo, lo que vamos a hacer es, por un lado, pues darnos cuenta de cuáles son aquellos apartados principales en los que nos podemos fijar para romper esa barrera y hacer que nuestro vehículo eléctrico pues sea prácticamente como un vehículo térmico, y cómo los fabricantes van posicionándose desde el punto de vista estratégico en cada uno de estos elementos que vamos a mencionar, y luego finalmente os daremos cuál es nuestra opinión, os diremos cuál es la mejor estrategia a seguir en este caso, pero como os digo, esta será la nuestra, esto lo veremos al final, así es que quédate porque seguro te va a interesar. Por supuesto, hemos de hacer una aclaración fundamental. Nos vamos a fijar en aquellos aspectos que todavía hacen que haya un gap, que haya una distancia entre la tecnología eléctrica y la tecnología de vehículos térmicos de combustión de toda la vida, desde el punto de vista de la comodidad, ¿vale? Pero para nosotros partimos de una premisa importantísima, y es que en el resto de cuestiones que no vamos a mencionar aquí en este vídeo, los vehículos eléctricos son mejores, son superiores a los vehículos térmicos. Por poneros un ejemplo, bueno, pues en la eficiencia, en el ahorro que podemos llegar a tener con ellos, en las prestaciones, en el agrado de conducción, en el silencio, en el nivel tecnológico que se puede llegar a conseguir con ellos, en el potencial que tenemos desde el punto de vista de, imaginaos, cargas V2L, cargas bidireccionales, millones de cosas que se pueden llegar a hacer con ellos. Por eso os digo que nos vamos a fijar hoy en aquellos aspectos en los que desde el punto de vista de la comodidad del usuario todavía hay una pequeña distancia, o no tan pequeña, ahora lo explicaremos también, entre vehículos eléctricos y vehículos térmicos. Si os parece, vamos directamente con aquellos aspectos que son fundamentales, cuáles son las estrategias de los fabricantes y finalmente, como os decía, cuál es nuestra opinión y qué haríamos nosotros. Antes de nada, vamos a ir viendo cuáles son los elementos fundamentales que hacen que exista esa diferencia entre el vehículo eléctrico y el vehículo de combustión. El primero sería el precio. El precio lo vamos a dejar un poco a un lado porque poco a poco esto se va equilibrando bastante. Hay que tener en cuenta que existen herramientas para poder pues, dar solución al problema del precio, como por ejemplo pueda ser, pues ya sabéis, las subvenciones y también pues entes como motork.com, que os ayuda a conseguir la mejor oferta, ¿no? Pues bueno, pues entre estas cuestiones la vamos a dejar a un lado, nos vamos a centrar sobre todo en la parte más técnica, ¿vale? El precio, como os digo, si queréis lo dejamos para otra ocasión. En la parte más técnica existen dos problemáticas fundamentales. La primera de ellas es los tiempos de carga, es decir, los tiempos de carga versus tiempos de repostaje en eléctrico y en vehículo de combustión, vehículo térmico. Y por otro lado, pues la autonomía disponible que tenemos en un vehículo eléctrico versus la que tenemos en un vehículo de combustión. Existen diferencias, ¿no? Estas serían las dos problemáticas más importantes si dejamos a un lado el aspecto del precio, que es importante por supuesto, pero como os digo, en esta ocasión lo vamos a dejar a un lado porque creo que hay soluciones y que hay algunas herramientas que nos pueden ayudar, como hemos mencionado algunas. Centrándonos en estos dos aspectos, existe una serie de soluciones tecnológicas que pueden de alguna manera pues mitigar o pueden mejorar esta diferencia, este gap entre la situación que tenemos con el vehículo eléctrico y la que teníamos con el vehículo de combustión, con el vehículo térmico. Bueno, pues básicamente podemos tocar tres aspectos fundamentales. Los tres aspectos que podemos tocar es capacidad de carga, capacidad de batería y, por último, también podemos tocar la eficiencia. Si os parece, vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos porque, como siempre ocurre con esto, no todo es perfecto, no siempre una solución tecnológica que parece la ideal es la que soluciona todos los problemas. Veremos pros y contras de cada una de ellas y veremos también cuáles son los fabricantes que están apostando por cada una de ellas. En el caso de la capacidad de la batería existe una problemática importante, como hemos dicho, pues necesitamos una cantidad mayor de kilómetros a recorrer, una mayor autonomía, y esto se puede llegar a conseguir con una batería más grande. Ahora bien, el hecho de introducir una batería más grande en un vehículo eléctrico tiene una serie de ventajas y de inconvenientes. Vamos a ver las ventajas principales. Entre las ventajas principales es pues que lógicamente con una mayor capacidad de batería tenemos una mayor capacidad de hacer kilómetros, una mayor autonomía. Tenemos otra ventaja adicional y es que además el hecho de tener una batería de mayor capacidad nos permite organizarnos más fácilmente. Podemos cargar, por ejemplo, en casa y podemos ser más ahorrativos porque podemos llegar a tener unos kilómetros recorridos con un menor coste gracias a que hemos podido cargar en casa. Ejemplo, si yo tengo un coche que recorre 500 kilómetros
que tiene una capacidad de batería que me permite recorrer 500 kilómetros, esto va a hacer que yo pueda recorrer 500 kilómetros saliendo desde mi casa. Si yo tengo que parar a cargar, el precio, como sabéis, se va a incrementar, el precio de las recargas. Estamos hablando casi siempre de viajes de larga duración. El tener una batería más grande nos permite poder pues organizarnos mejor y poder ahorrar incluso, ¿no? Pero también tiene una serie de inconvenientes. El primero de esos inconvenientes sería el comportamiento dinámico del vehículo. Una mayor capacidad de batería implica un mayor peso y un mayor peso implica a su vez pues un comportamiento, podemos decir, incluso más torpe. ¿Qué ocurre? Que para que no haya un comportamiento torpe, en muchas ocasiones se tiene que introducir una motorización más potente. Esa motorización más potente consigue, como os digo, mitigar ese aspecto de que el vehículo sea más torpe, pero al mismo tiempo podemos llegar a tener pues un mayor consumo y por lo tanto la autonomía también se ve limitada. Como veis, no es tan fácil todo. Y luego otro aspecto fundamental es que, lógicamente, a mayor cantidad de kilovatios hora en la batería, pues necesitamos mayor coste de la misma. Esto es algo más o menos lo que ocurre, ¿no? Como os digo, todo tiene su parte buena, todo tiene su parte mala. No siempre va a ser la solución perfecta. Ahora bien, para poder, como os digo, mitigar ese gap, esa distancia entre el vehículo eléctrico y el vehículo térmico, existen también otros elementos, como por ejemplo hemos mencionado antes, el tema de la eficiencia. ¿Qué se puede hacer con la eficiencia? Bueno, la eficiencia pues también tiene su parte buena y su parte mala desde el punto de vista tecnológico. Una mayor eficiencia rápidamente nos va a hacer que con la misma cantidad de kilovatios hora podamos recorrer más kilómetros. Cuando hablamos de eficiencia, podemos hablar, por ejemplo, de coeficiente aerodinámico, que sería uno de los elementos fundamentales a la hora de vigilar la eficiencia. Pero no es el único elemento, ni mucho menos. También tendríamos pues trabajos en la electrónica del vehículo, trabajos, por ejemplo, en el tema de la climatización, que es fundamental, sobre todo en invierno, pues esto sabéis que es importantísimo. Y bueno, son una serie de cuestiones que están más relacionadas con el software que con el hardware. A pesar de que el hardware, como os digo, también es importante, porque lógicamente, para poder conseguir un mejor rendimiento aerodinámico, se necesita tener un diseño específico, ¿no? Entonces, como os digo, esto sería parte del aspecto formal o físico que podemos tocar. Tenemos ventajas, como os digo, podemos conseguir con la misma capacidad de batería mayor número de kilómetros y también podemos conseguir que al tener una mayor eficiencia, conseguir un consumo más bajo y por lo tanto que el coste de cada uno de nuestros desplazamientos sea también menor, porque hemos consumido una menor cantidad de energía. Ahora bien, hemos dicho que no todo es lógicamente positivo, tenemos una parte negativa en cualquier solución tecnológica. La primera de ellas sería que una mayor eficiencia requiere de una mayor preparación, de un mayor grado de desarrollo, de una mayor sofisticación desde el punto de vista de los equipos humanos y tecnológicos que tengan cada una de las marcas, y esto pues no siempre se puede llegar a conseguir, porque tener toda esa cualificación, tener toda esa tecnología puede en algunos casos incrementar el precio del vehículo y al mismo tiempo puede, pues como os digo, perjudicar en esa diferencia y no todo es tan ventajoso. Y luego también hay que decir que desde el punto de vista de la eficiencia, conseguir ese grado de eficiencia puede significar tocar aspectos como la aerodinámica y esos aspectos pueden a su vez verse reflejados en otros como el diseño del vehículo, ¿no? Podemos tener esas ciertas limitaciones por la aerodinámica. Como os digo, nada es perfecto, pero bueno, de momento vamos viendo parte buena, parte mala y vemos todos los aspectos que son importantes. Hay un tercer elemento, este tercer elemento sería, como hemos mencionado, la capacidad de carga. Si tenemos una mayor capacidad de carga, vamos a poder pues, conseguir estar menos tiempo, que sería uno de los condicionantes, uno de los aspectos más importantes en el caso de los vehículos eléctricos versus vehículos de combustión de toda la vida. ¿Qué soluciones se pueden llegar a tomar con esto? Bueno, pues básicamente se pueden tomar un camino, ¿no? Que es el de aumentar la potencia de carga. Si se aumenta la potencia de carga, yo voy a poder tardar menos tiempo en cargar mi vehículo y por lo tanto la sensación será más parecida a la que teníamos con los vehículos térmicos. Pero tiene una serie de inconvenientes. Entre los inconvenientes que presenta, por un lado es la compatibilidad con la infraestructura. Se necesita una infraestructura que esté acorde a esas capacidades de carga. De nada sirve que yo tenga una potencia de carga de 500 kilovatios si la red tiene una potencia de carga de 100 o 200 kilovatios, ¿vale? Porque yo no voy a poder llegar a ese tope máximo que yo tengo de 500 kilovatios porque me lo limita la red, me lo limita pues las estaciones de carga. Esto por un lado. Y luego por otro lado hay que tener en cuenta que potencias de carga superiores, en la inmensa mayoría de los casos, vamos a tener
pues un precio mucho mayor. Es decir, vamos a tener un coste de recarga mucho más alto. No es lo mismo cargar a 100 kilovatios, a 200 kilovatios o cargar a 500 kilovatios. El coste de la recarga se va a incrementar porque, lógicamente, cuanto menos tiempo estoy, más se incrementa el coste. Ahora que hemos visto la problemática, hemos visto la diferencia y hemos visto las diferentes soluciones, si os parece, voy a poner algunos ejemplos de algunas marcas que han optado por cada uno de estos caminos y luego, como os digo, también os voy a contar qué es lo que opinamos nosotros al respecto. No siempre las marcas optan exactamente por la misma estrategia ni van apostando absolutamente todo por una única estrategia. Sí que es verdad que en algunos casos ya se va perfilando que van por ahí, pero en ocasiones lo que hacen es ir combinando dependiendo del tipo del vehículo, que también puede afectar esto, por supuesto, el tipo de vehículo del que tengamos enfrente, pues va a afectar que se opte por una estrategia o por otra. No hay una estrategia que podamos decir que está unificada, que es siempre la misma para una marca. Pero por poneros un ejemplo, pues mira, por ejemplo, relativo al tema de la capacidad de la batería más grande, esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso, ahora mismo se me viene a la cabeza, el Ford Mustang Mach-E, por ejemplo. Bueno, pues ellos, en lugar de fijarse en otros aspectos como la eficiencia o como la carga rápida, se han centrado principalmente en incrementar la capacidad de la batería. Hay otras marcas, otros fabricantes, como por ejemplo puede ser también BYD en sus vehículos más grandes, pues por ejemplo el Tang, que es un vehículo grande, se optó por incrementar la capacidad de la batería, tiene un incremento de la capacidad de la batería, no miramos tanto la eficiencia, no miramos tanto la potencia de carga y nos fijamos sobre todo en este aspecto que os digo que es aumentar la capacidad de la batería. Pero hay muchísimos ejemplos al respecto, ¿vale? Ahora cada vez menos. Al principio, de hecho, sí que es cierto que se empezó más con este tipo de estrategias donde se aumentaban las capacidades de las baterías de forma muy significativa sin que las potencias de carga fueran acordes a estas capacidades y además sin que la eficiencia fuera en ese mismo camino, ¿no? Y luego tenemos otra estrategia que sería la que hemos comentado de aumentar las potencias de carga. En el caso del aumento de las potencias de carga lo estamos viendo últimamente bastante en algunas marcas chinas. Tenemos, por ejemplo, pues marcas como Xpeng, como por ejemplo también Smart, como por ejemplo incluso BYD también está incrementando las potencias de carga, no ahora en las generaciones actuales, pero sí en las generaciones venideras, donde se va a incrementar la potencia de carga mucho. Y entonces esta sería un poco la estrategia. Y como os digo, no ocurre lo mismo con todos los vehículos. Lógicamente, si tenemos un vehículo muy pequeño, pues a lo mejor no necesitamos que tenga una superpotencia de carga porque tiene que ir acorde un poco a la batería. Pero yo estoy hablando un poco en líneas generales, ¿vale? De lo que se está optando en líneas generales. Se está aumentando la capacidad de carga. Como hemos visto, esto está bien, pero tiene su parte negativa también, que hemos comentado. No vamos a repetir otra vez. Y luego hay otras marcas que han optado por, pues, tener la mayor eficiencia posible. Hemos visto muchísimos ejemplos de ello. Y os voy a decir algo. Para poder conseguir la mayor eficiencia, lo que hay que ver simplemente es ver nuestro ranking, el ranking que tenemos en motork.com. Ahí vais a poder ver cuáles han sido los vehículos que han obtenido las mayores autonomías, pero no solo las mayores autonomías, sino que vais a ver los consumos. Os invito no solamente a que veáis el ranking de autonomía, que es interesantísimo, por supuesto, pero tenemos un ranking de coste. El ranking de coste, a su vez, es el ranking de eficiencia. ¿Por qué? Porque nos dice cuánto nos cuesta recorrer 100 kilómetros con cada uno de los vehículos que hemos probado en el canal. Y veréis que hay marcas que han optado más por la eficiencia. Os voy a poner algunos ejemplos. Principalmente son marcas europeas. Os pongo el ejemplo de BMW, os pongo el ejemplo de Mercedes, os pongo el ejemplo de Volkswagen en algunos casos también, y os pongo el ejemplo también de Mini. Han conseguido unos consumos más bajos. Por poneros un ejemplo, también os puedo mencionar el caso de Stellantis, que es curioso, donde se ha incrementado muy poquito la capacidad de la batería hasta un punto justo y a partir de ahí lo que se ha hecho es sobre todo trabajar la eficiencia. Se ha aumentado la eficiencia, se han bajado los consumos y con un pequeño aumento en la capacidad de la batería se han conseguido autonomías interesantes. Nosotros hemos visto aquí coches de Stellantis con baterías muy limitadas que han llegado a los 400 kilómetros y superado incluso esa cifra de los 400 kilómetros. Y esto es siempre muy, muy revelador, ¿no? Porque nos dice un poco el grado de eficiencia que tiene ese vehículo, esa marca en concreto y la plataforma en general. Más allá de esto, hay que decir que, por supuesto, la eficiencia hay que trabajarla de una manera muy intensa, porque es complicado. Y no siempre nos va a funcionar, porque la eficiencia también tiene sus limitaciones. Un coeficiente aerodinámico muy bueno te va a beneficiar cuando haces un viaje en carretera, pero al mismo tiempo, cuando nos encontramos ante una situación adversa, por ejemplo, si tenemos
pues yo qué sé, por ejemplo, una lluvia intensa o hace mucho frío, por mucha aerodinámica que tengamos, aquí se va a ver muy, muy reducida, porque si tenemos un viento en contra que sea importante, van a afectar otros factores, como por ejemplo el peso, la potencia o eficiencia del motor, etcétera, etcétera. Y ahora que hemos visto cuál es la problemática, hemos visto cuáles son las diferentes alternativas, si os parece, os planteamos nosotros cuál es nuestra visión, qué es lo que nosotros opinamos sobre este tema. Antes de nada, he de deciros una cosa que es fundamental. No creo que la mejor solución para ver un vehículo eléctrico sea tomar como referencia un vehículo de combustión, un vehículo térmico, porque es una tecnología diferente en muchísimos aspectos. En muchísimos aspectos. Yo os he dicho que conducir un vehículo eléctrico en muchas ocasiones se parece incluso más a volar un avión o a navegar un barco, más que realmente a conducir un coche al uso. Y influyen aspectos que hasta ahora pues no se tenían mucho en cuenta porque solo se tiraba de motor, de motor, de motor y ya está. Y oye, si se comía más gasolina o más diésel, daba igual. Entonces, aquí entra en juego una serie de problemáticas que no teníamos hasta el momento. Y por eso os digo que creo que no es la mejor forma equipararlo. De la misma manera que creo que no es la mejor visión esta de entender que tenemos que tardar exactamente lo mismo que tardábamos con un vehículo de combustión en cargar, por ejemplo. Si yo voy a cargar mi vehículo eléctrico y tardo 5 minutos, que es algo que puede pasar perfectamente a día de hoy, yo puedo cargar, si quiero, un coche eléctrico en 5 minutos, lo tengo comprobado y de hecho próximamente seguro que lo vais a poder ver aquí en el canal. Ya hemos enseñado casos en los que podemos cargar, no, a lo mejor no por completo, por supuesto, pero podemos cargar una cantidad de kilómetros suficientes para poder terminar, por ejemplo, un viaje en unos pocos minutos, ¿vale? A diferencia de lo que tardamos en repostar, que nadie está con el cronómetro cuando repostamos, podemos tardar 5 o podemos tardar 10 minutos o 15 minutos, no lo sabemos. A mí me ha ocurrido que yo he tenido que solicitar una factura en el mostrador y he tardado 15 o 20 minutos en repostar, o incluso más. Y a veces he tardado más con el térmico que con el eléctrico. Por eso os digo que las cosas son muy relativas con la cuestión del tiempo. Aquí sacamos cronómetro y antes no sacábamos cronómetro. Ahora intentamos ponerle un problema, una limitación, y antes, pues bueno, eso nos daba un poco igual porque era la única alternativa, no teníamos a quién quejarnos. O tenías un térmico o no tenías forma de transportarte, a no ser que te fueras en transporte público, ¿no? Bueno, como os digo, son cuestiones que van surgiendo con las tecnologías. Entonces, bajo nuestro punto de vista, creemos que existe un punto de equilibrio entre dos variables importantísimas. La primera de ellas sería el nivel de eficiencia. La eficiencia es clave en el tema de la movilidad eléctrica. Es clave, lo repito, porque es algo importantísimo. Si no tenemos eficiencia, es imposible poder tener una movilidad eléctrica que sea equiparable, incluso mejor de la que podamos tener en los vehículos térmicos. Y os digo por qué. Por mucho que nosotros metamos baterías, por mucho que nosotros pongamos cargas rápidas, si nosotros no somos eficientes, vamos a tener un problema. Y no cuando nos movemos o nos desplazamos en nuestros desplazamientos diarios, porque aquí no hay problema. A mí me da igual que me gaste 15, 17, me da igual. Si me cargo en casa, el coste de la recarga no me supone un problema. El coche se está cargando mientras estoy durmiendo, no supone un problema, no hay problema, ¿entendéis? Pero en el caso de que yo quiera hacer un viaje, aquí la cosa cambia, porque si yo no soy eficiente, no voy a poder llegar al sitio que quiero llegar a lo mejor sin tener que parar a cargar. Y esto es importante. Esa es la principal diferencia cuando tenemos la eficiencia delante de nosotros en un viaje, ¿no? Esto es importante y se cruza en esa línea de la eficiencia, se cruzaría con otro aspecto fundamental que es la potencia de carga. La potencia de carga y la capacidad de la batería. Sería un eje serían tres ejes realmente, porque tendríamos también que incluir el tema de la potencia de carga y de la capacidad de la batería. En cuanto a la potencia de carga, bueno, la potencia de carga es significativamente menos importante de lo que pueda llegar a parecer. Nosotros hemos visto vehículos que cargan a 300, 400 kilovatios, en los cuales es prácticamente pues igual que si fuéramos a repostar un térmico. Tardamos 5 minutos en cargar la cantidad que necesitamos. De hecho, voy a decir algo que, bueno, no sé si os lo he comentado alguna vez. Yo, por ejemplo, cuando tenía vehículo térmico, era de los que no me gustaba llenar el depósito a tope. Nunca me ha gustado llenar el depósito a tope, porque el comportamiento dinámico del coche cambiaba. Si tú tienes 60, 70 litros que se están moviendo constantemente en curvas, no tienes la misma calidad de rodadura que puedas llegar a tener cuando el coche va con menos combustible. Esto en el caso de los eléctricos no ocurre y por eso os digo que yo no soy de los que le gusta cargar a tope, ni soy tampoco de los que le gustaba en su día llenar el depósito a tope. Por lo tanto, para mí no supone un problema, porque no es que tenga que tardar más. Yo con llenar para hacer 200, 300 kilómetros más, me vale.
y voy parando cada vez que necesite. Depende, por supuesto, de cada casuística, ¿vale? Pero, como os digo, en líneas generales, opto más por esto. No necesitamos, como os digo, una superpotencia de carga. Para nosotros, hasta 500 kilovatios, 400 kilovatios, yo creo que ya sería para nosotros, creo, el tope. De ahí para arriba se incrementan costes por todos los lados, la red se hace mucho más compleja, se necesita una mayor inversión en toda la infraestructura de carga y al final hace que todo sea mucho más, yo diría que incluso elitista. No creo que este sea el camino, pero bueno, esta es nuestra opinión, nuestra humilde opinión, ¿eh? Por supuesto, oye, si más se puede cargar, pues cada uno que opte por la opción que crea oportuno. Pero creemos que las cantidades, los tiempos que se tardan en cargar los coches no son necesarios. De hecho, si nosotros tenemos una potencia de carga de 400 kilovatios, 300 y pico kilovatios, y al mismo tiempo, o 300 incluso, si nosotros al mismo tiempo somos capaces de tener un coche que sea eficiente y que tenga una capacidad de batería justa, nos permite, sin ningún tipo de problema, tener una alternativa perfecta a cualquier vehículo térmico, a cualquier vehículo de combustión. Y de hecho, os vuelvo a insistir en esto, no tenéis más que ver el ranking de motork.com y vais a ver cuáles son los coches que están situados en las primeras posiciones, en el top 10 de este ranking. Os daréis cuenta que son aquellos coches que tienen una mayor eficiencia, no solamente que tienen una cantidad de batería más grande, porque puedes pensar, oye, un BMW iX tiene una capacidad de batería muy grande. Claro, por supuesto, pero también podría llegar a tener un consumo muy grande y no es lo mismo consumir 16 que consumir 26. Porque hemos visto coches que tenían baterías muy parecidas a las del iX y no hacían los kilómetros que ha hecho el iX, por ejemplo. Entonces, no solamente vale con tener una batería más grande, se necesita una mayor eficiencia, ¿no? Entonces, es importante combinar ambas cosas. Y si os fijáis, veréis que los que están en las primeras posiciones son vehículos que han llegado al equilibrio entre tener una capacidad de batería ajustada, en torno a unos 80, 90, entre 80 y 90 kilovatios aproximadamente, que al mismo tiempo han tenido un grado de eficiencia importante y que por otro lado tienen una potencia de carga significativa. En la potencia de carga no vamos a poder verla en el ranking, la podéis ver en la ficha de cada uno de los productos, ¿vale? En cada uno de los detalles de los vehículos. Pero ya podéis ver que todos llevan una misma significación, todos más o menos tienen el mismo equilibrio. Y para esto es importante también, por ejemplo, el tema de los 800 voltios. 800 voltios sí, pero por supuesto si sirven para algo. Si son simplemente por decir, tengo 800 voltios, pues no aporta mucho. 800 voltios es para cargar más rápido y para que yo pueda ser más eficiente en algún aspecto. Bueno, amigos, pues yo no me quiero entretener más. Simplemente espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Quiero un like bien grande si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, muy importante que busquéis por ahí abajo un botón que dice suscribirme, que no os cuesta nada, es totalmente gratis. A nosotros nos ayuda muchísimo, a vosotros no os comprometen nada. También os invito a que os deis de alta como usuario premium dentro de la comunidad Motork. ¿Esto para qué sirve? Lo tenéis ahí abajo un botón que pone unirme. Esto sirve para que nos ayudéis, para que podamos seguir aquí, para que podamos seguir realizando las pruebas que realizamos, haciendo los kilómetros que hacemos y de alguna manera que os podamos dar nuestro punto de vista, nuestra humilde opinión sobre esto de la movilidad eléctrica y que podamos ayudar, porque al final estamos aquí sobre todo para ayudar, para crear una comunidad y que podamos ayudarnos entre todos. También os invito a que compartáis este vídeo si os ha gustado, o si no también, compartidlo ahí, tenéis un botón, una flechita hacia arriba que dice compartir, lo podéis compartir en cualquier tipo de plataforma, lo podéis compartir en vuestras redes sociales, en vuestro WhatsApp, en vuestro Facebook, donde os dé la gana, también por supuesto en vuestros foros favoritos. Y por supuesto, amigos, como siempre os digo, nos veremos en futuros vídeos.